Lo dijo en la primera hora. Comenzamos con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Tenemos una gran visualización de nuestra audiencia, también los comentarios respetables de muchos de nuestros oyentes, de nuestros internautas, coincidiendo y también discrepando con la opinión que hemos expresado. Entramos en materia con la gran agenda de entrevistas que tenemos para la jornada del día de hoy. Ayer el Pleno de la Comisión de Fiscalización y Control Político decidió reconsiderar la votación que inicialmente había adoptado durante la jornada del martes. El martes no hubo votos para aprobar el informe respecto del trámite del juicio político en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No hubo votos. Ayer la comisión reconsideró la votación. Ayer hubo 4 votos a favor, 4 votos en contra y me parece una abstención. Y se echó mano de la figura del voto dirimente del presidente de la comisión, el asambleísta Fernando Villavicencio, para aprobar el informe que recomienda llevar a juicio político a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aquí, por ejemplo, había también una suerte de confusión porque en la votación del martes se había planteado el juicio político para 6 de los 7, excluyendo al consejero David Rosero, y ayer, en cambio, se aprueba un informe recomendando el juicio político para los 7 consejeros, incluyendo al consejero David Rosero. Es decir, este tema ya hay informe, y el informe sí o sí será conocido la próxima semana por el Pleno. No es un informe vinculante, ¿ya? Es un informe no vinculante, y el Pleno de la Asamblea, porque así Belkis lo conoce muy bien y quienes saben de la técnica parlamentaria, los informes no vinculantes los recibe el Pleno y el Pleno puede acoger o no los informes. El Pleno, ¿no?, tiene la última palabra en este caso. Que es el espacio, digamos, de la toma de decisiones, correcto, el espacio central de toma de decisiones de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve David Rosero este proceso de juicio político? Nos acompaña acá el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo le va, consejero? Bienvenido. Buen día. Muchísimas gracias, Fabricio, Belkis. Un buen día para toda la audiencia de Sonorama a nivel nacional. Bueno, nosotros hemos venido sosteniendo con claridad que desde el 9 de febrero, cuando el gobierno nacional se tomó violentamente las instalaciones del Consejo de Participación y colocó de forma ilegal a una persona en la presidencia, el señor Ulloa, desde esa fecha hasta la actualidad, ninguno de los concursos de méritos y oposición ha culminado. No se ha elegido contralor, vocales del CNE, defensor público, y se ha prorrogado en funciones intencionadamente a varias de estas autoridades para que más fácil puedan ser sometidas frente a las intenciones del gobierno. Luego de toda esta situación, lo más grave es que en medio de los concursos para todas estas autoridades que he mencionado, Contralor, etcétera, una mayoría alineada al gobierno decide cambiar los cuadros de valoración y las reglas del juego de los procesos de designación de autoridades, afectando a más de 156 postulantes que en el caso de Contralor se inscribieron para ser parte de las comisiones ciudadanas de selección, entre otros procesos. Esa es una de las causales del juicio político, porque 4 consejeros deciden a cuenta y riesgo en mitad de un proceso cambiar los cuadros de valoración y obviamente cambiar las reglas del juego. Para ponerlo en términos mundialistas, es como si se va a dar el partido entre Ecuador y Qatar, entran 11 versus 11 en la cancha en el primer tiempo, y en el segundo tiempo el árbitro decide que de Ecuador solo entren 5 jugadores en el segundo tiempo versus 11 jugadores cataríes. Es decir, el cambio de las reglas del juego no solo afecta la seguridad jurídica, sino el derecho de los postulantes a participar en igualdad de condiciones, con las denuncias obviamente de que desde Carondelet se envió una lista, bueno, y una serie de situaciones. Esa es una de las causales que están planteadas en el juicio político. ¿Hubo entonces incumplimiento de funciones como se alega dentro de este proceso? Así es, nosotros hemos venido más bien denunciando toda esta situación. El artículo 21 de la codificación del reglamento de comisiones ciudadanas de selección señala que las valoraciones deben constar en el reglamento para la primera autoridad, por ejemplo, el Contralor. Solo para poner un ejemplo, antes, para la formación académica, nosotros valorábamos con 15 puntos. La mayoría del gobierno la cambió a 20 puntos. La experiencia profesional la valorábamos con 15 puntos. La mayoría del gobierno la cambió a 20 puntos. La experiencia específica la valorábamos con 15 puntos. La mayoría del gobierno la redujo a 5 puntos. Y esto en medio del concurso. Es decir, uno cuando se presenta un concurso de méritos y oposición para cualquier institución,
arma su carpeta en función de la reglamentación con la cual es convocado. Pero en mitad del concurso, si le cambian esas reglas del juego, precisamente hay una distorsión y eso es una de las situaciones que ha observado la Comisión de Fiscalización. El tema es que ahora el total de los integrantes del Consejo podría ir eventualmente a este juicio político y podrían ser no solo censurados, sino también destituidos de sus cargos. Sí, bueno, nosotros vamos a acudir con total frontalidad, con la frente en alto. En mi caso personal, junto a Juan Javier Dávalos, Sofía Almeida, no, el que nada debe, nada teme, acudiremos a este proceso de fiscalización en el Pleno de la Asamblea, informaremos esto que yo estoy señalando acá en Sonorama y obviamente el Pleno tendrá que tomar una decisión. Evidentemente nosotros en el caso de los 3 consejeros hemos actuado apegados al marco de la ley y a derecho, incluso hemos denunciado esta suerte de injerencia del gobierno directa, ¿no? Tenemos un presidente de la República que lamentablemente se ha dedicado a la ingrata tarea de interferir en otras funciones del Estado, en lugar de dedicarse a resolver los temas de inseguridad, desempleo, falta de inversión en educación y salud. Más bien, conjuntamente con la consulta popular, busca una acción de concentración de poder y de imponer autoridades a dedo en todos los organismos del Estado. Ahora, me pasan este dato desde la Asamblea y agradezco justamente esta referencia. Me dicen, lo que dijo el asambleísta Pedro Velasco, integrante de la Comisión de Fiscalización, fue que el consejero David Rosero no votó en la reforma al reglamento para la elección del Contralor ni en la destitución del vocal del Consejo de la Judicatura. Solo en estas causales, él no tendría responsabilidad por incumplimiento de funciones. Solo en esas, me aclaran. Sí, existe, usted sabe que en procedimiento parlamentario, Fabricio, uno reconsidera lo que se votó. ¿Qué es lo que se votó? Precisamente el informe de la Comisión de Fiscalización más el añadido por el... Entonces se recomendaba que usted no sea incluido. Por el asambleísta Velasco. Entonces, evidentemente, para unos existe el juicio para los 7, para otros para los 6, independientemente de eso, estimado Fabricio, porque este podría ser un manejo más político que jurídico. Nosotros acudiremos al Pleno de la Asamblea. Me refiero a Juan Javier Dávalos, a mi persona, a Sofía Almeida, en este sentido de ser llamados, y obviamente expondremos con claridad cómo el gobierno nacional desde el 9 de febrero ha interferido en las acciones del Consejo de Participación. Hay una mayoría que ha obedecido esas órdenes, rompiendo la independencia de funciones y la institución, y obviamente se ha generado toda esta distorsión en los diferentes procesos de designación de autoridades. Y cuando se designa una autoridad, caso superintendente de bancos, se posesiona esa autoridad en la Asamblea. Lo que hace el gobierno es no dejar ejercer el cargo ya luego, rodeando nuevamente con policías, en este caso la superintendencia de bancos, por poner también otro ejemplo. En eso es lo que nos hemos visto abocados. Ahora entendemos que toda esta estrategia tiene que ver con la consulta popular, porque evidentemente la consulta popular, ¿qué dice? Que ya el pueblo no será quien con su voto elija a los próximos consejeros de participación, que es lo que vamos a elegir en el febrero, sino que esa designación pase a manos de Carondelet, y también se eliminan los concursos de méritos y oposición para pasarlas a una suerte de un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero no es que pase a manos de Carondelet, pasa a manos de la Asamblea. Pero quien envía los nombres, y eso es un detalle importante, por eso digo que en la trampa está en los anexos, desde Carondelet se envían todas estas postulaciones y designaciones. Al final del día, la intención del presidente es controlar las instituciones del Estado, y eso indefiniblemente deriva en actos de incremento de la corrupción en el país. ¿Usted cree que entonces, o asume que el presidente de la República pretende controlar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y además pretende controlar la designación de las autoridades de control? Hoy ya controla el Consejo de Participación mediante una mayoría, Ulloa, Bravo, Rivadeneira y Estupiñán, que han obedecido ciegamente las órdenes de Carondelet, incluso rompiendo la legalidad, la reglamentación y la legislación del Consejo de Participación. Pero eso no le es suficiente al presidente de la República. Hoy, mediante la consulta popular, el corazón de la consulta no es el tema de la inseguridad. Es el Consejo de Participación Es el Ciudadana. control de todas las autoridades del Estado bajo el mando de la presidencia de la República. Yo he opinado públicamente que considero que el corazón de la consulta es el Consejo de Participación Ciudadana, como fue el corazón de la consulta de
18. Ese y el tema de la postulación indefinida. Pero el tema del Consejo, como fue en el 2018, es también hoy el corazón de la consulta. Entonces, mire, si más democrático es que el pueblo premie y castigue con su voto a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, y ahora el presidente pretende que eso quede únicamente en manos de Carondelet y la Asamblea, eso es una restricción de derechos de participación. Si el presidente ahora pretende que los ecuatorianos ya no se postulen libremente a los procesos de méritos y oposición y trate de direccionar los procesos como hoy lo hace a través del Consejo, evidentemente la intención es controlar las instituciones del Estado, mientras los problemas de la gente que tienen que ser solucionados por el gobierno, educación, salud, inseguridad, empleo, siguen siendo una deuda pendiente por resolver por parte del gobierno nacional. Tenemos un ejecutivo dedicado a estas situaciones en lugar de resolver los problemas del país. Hemos hablado de una de las causales de este juicio político ligada al cambio del reglamento para la designación del nuevo Contralor del Estado, pero qué decir de la segunda causal y que tiene que ver con la destitución de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura. Bueno, como lo señalaba el asambleísta Velasco, en el caso nuestro nosotros tuvimos una abstención en esta decisión. Evidentemente, quien envió el documento de remoción de este funcionario fue el anterior ministro de Trabajo, el señor Ich, y ahí se señalaba con claridad que tenía una prohibición de ejercer cargo público, que entiendo hasta ahora la tiene, pero que el Consejo debía tomar la decisión de remover, so pena de que se destituya a los consejeros de participación. En todo caso, esa decisión se tomó en su momento por parte de una mayoría, pero evidentemente eso me parece que es un caso de estudio en las facultades de jurisprudencia, porque un ministro envía una documentación y luego se da toda esta situación. Pero en el caso de Murillo, ¿ustedes no se excedieron en sus atribuciones? Bueno, si hablamos de la votación, yo tuve una abstención en ese tema. Ya, ¿y sus compañeros? ¿Usted cómo evalúa la postura de sus compañeros? Bueno, realmente yo creo que eso deberá definirlo el Pleno, deberá definirlo el Pleno de la Asamblea. En todo caso, vuelvo y repito, nosotros el día de ayer con Sofía Almeida y Juan Javier Dávalos realizamos un comunicado de que el origen de todo esto precisamente se da cuando el gobierno interfiere en la institución y ahí se distorsionan todos los procesos de designación de autoridades con el cambio de la reglamentación y todos estos procesos. Ahora, usted nos ha hablado y ha dicho que, digamos, hoy hay una mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es una mayoría afín al gobierno y que el gobierno controla el Consejo. ¿Qué pasó antes de que se conformen esta mayoría? Porque siento que, le digo con todo respeto, consejero Rosero, hay una ausencia de autocrítica respecto de las omisiones que anteriormente también existían en el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, sí, podemos detallar alguna, con todo gusto, Fabricio. El tema de los concursos. Nosotros... Se han demorado 4 años para llevar adelante concursos. Para hablar de ese tema específicamente, mire, ¿qué es lo que se hizo cuando Sofía Almeida estuvo al mando de la institución? Se hizo toda la reglamentación de los concursos, se convocaron a las veedurías, se convocó a las comisiones ciudadanas de selección, se colocaron parámetros objetivos de evaluación y se avanzó en los diferentes procesos. Hasta el mes de febrero, cuando el gobierno se tomó la institución, los procesos tenían un avance del 40%. Luego, desde el mes de febrero hasta el mes de noviembre, más de 9 meses, prácticamente los procesos no han avanzado por la intención del gobierno con la consulta popular y mantener prorrogadas a varias autoridades del Estado. Por eso es que justamente la pelea por presupuesto para la designación de autoridades ha sido otra de las situaciones que también ha enfrentado la institución, y en ese sentido ya en los temas de designación de autoridades se generó toda esta normativa y todas estas acciones puntuales. Si hablamos de los temas de participación, hasta el mes de febrero nosotros habíamos levantado 300 veedurías a nivel nacional, una sobre el tema del Metro de Quito, sobre obras a nivel de otros procesos en los territorios, procesos de formación, de participación, de escuelas a nivel nacional, y también 14 denuncias sobre presuntos actos de corrupción entregados a la Fiscalía General del Estado y también a la Contraloría. Esa es lo que se hizo en cuanto al tema de la gestión, y obviamente después se dio toda esta situación. Ulloa ofreció en este mismo medio de comunicación entregar un contralor hasta marzo del 2022.
Ha pasado Es 9 decir, meses. cuando terminaba el periodo original de Carlos Polit y el periodo luego de... Tal como debía ser, así es. Del contralor subrogante Pablo Celi de la Torre. Así es. Que era marzo del 2022. Marzo del 2022 debía haberse nombrado un nuevo contralor. Han pasado 9 meses. Al parecer el gobierno está a gusto con quien está subrogando la subrogación en esa institución, y no solo con él. Si hablamos de los superintendentes y de otras instituciones del Estado, la famosa prórroga ha servido para que el gobierno interfiera directamente en las decisiones de otras. Pero mire autoridades del usted Estado. cómo vivimos a nivel de instituciones de control en esta suerte de transición o de encargos. Tenemos un contralor encargado, de lo cual yo sí ubico y lo he dicho públicamente, hay una responsabilidad directa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, que creo que tuvo el tiempo y debió haber evaluado al contralor subrogante y llevado adelante un concurso y no lo hizo. Tenemos un defensor del público encargado 4 años. 4 años. La autoridad de la institución que se encarga de garantizar la defensa de aquellos que no tienen plata para pagarse un abogado. 4 años un defensor público encargado. Tenemos un defensor del pueblo encargado, que si bien es cierto fue una situación que recién ocurrió el año anterior, que se salió, digamos, de la previsión, pero creo que ha pasado un tiempo como para llevar adelante igualmente el proceso. Tenemos un presidente de la Judicatura encargado, luego de la renuncia de María del Carmen Maldonado. Recuerde, Fabricio, ¿quién se guardó la terna más de 80 días? Y no una terna, 2 ternas. El doctor Ulloa, refiriéndose a la terna que en febrero le envió al presidente vamos a la tercera terna. de la Corte Nacional de Justicia. No llevaron adelante el proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. Yo a eso me refiero cuando hablo de omisiones, consejero Rosero. Y a esto sí quisiera pedirle, consejero, que recapitulemos brevemente justamente todo aquello que está pendiente en cuanto a concursos. Sí, mire, nosotros, vuelvo y repito, hicimos toda la reglamentación el año anterior. Convocamos a veedurías, convocamos a comisiones ciudadanas. Desde febrero todos esos procesos se paralizaron y muchos avanzaron a paso de tortuga. La intención de esta mayoría alineada a Carondelet siempre fue no avanzar en los procesos de designación para coincidir con esta famosa consulta popular y generar toda esta acción de concentración de poder. Por eso es que era necesario para el gobierno tomarse la institución y ralentizar todos los procesos de designación. Ahora, si hablamos ya de todos los procesos que están pendientes, tenemos vocales del Tribunal Contencioso Electoral, 2, vocales del CNE, 2, defensor del pueblo, defensor público, contralor, presidente del Consejo de la Judicatura, que vamos para la tercera terna, las anteriores fueron prácticamente archivadas. ¿Superintendentes? En el caso de superintendentes, bueno, se ha elegido al de compañías, al de ordenamiento territorial, al de bancos, que no lo han dejado ejercer el cargo, y esas serían la mayoría de designaciones, quedando pendientes también lo que tiene que ver con procesos como el procurador, que si bien una mayoría lo designó, se ha denunciado que es accionista del Banco de Guayaquil. Yo no voté por esa designación y ahora eso está en manos de la Asamblea Nacional. El que Ahora, sea, perdón, Betty, sí. solamente eso, por lo que dice del procurador que debía ser posesionado hoy, que no va a ser posesionado, no sé por qué cancelaron la sesión del día de hoy, pero el que sea accionista del Banco de Guayaquil, que entiendo no es un accionista mayoritario, sino un accionista minoritario, creo que son como 9,000 accionistas que tiene el Banco de Guayaquil, ¿le inhabilita per se para ser procurador? Mire, Hay una norma expresa, sí me gustaría tener claridad sobre eso, David. Sí, mire, nosotros, me refiero a mi persona, Juan Javier Dávalos, Sofía Almeida, no votamos por esta persona. Esta información trascendió luego de la designación. Evidentemente, varios asambleístas han pedido al presidente de la Asamblea Nacional que se investigue este tema. De hecho, la Contraloría va a hacer un examen, una verificación preliminar por este tema en el Consejo de Participación. Ya. Obviamente, ya desde el punto de vista de la reglamentación existen prohibiciones, no tener contratos con el Estado y una serie de situaciones más. Este tema sí podría o debería ser analizado dentro de los temas de posible conflicto de intereses o idoneidad o probidad, porque hay una situación más. La madrugada de ese día en que fue designado el nuevo procurador, una mayoría de consejeros decidió hacer una consulta al procurador para preguntarle si ellos pueden ser enjuiciados o no siendo candidatos calificados por el CNE. Es decir, aquí existiría una suerte de pago de favores. Te doy el voto, pero dame resolviendo una consulta. Y yo quiero advertir al país que la renuncia del procurador el día de ayer ojalá no signifique que quien vaya a asumir por pocos días esa entidad
les dé resolviendo una consulta a una mayoría de consejeros del gobierno para tratar de evitar el proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional. Eso sería gravísimo y eso se ha denunciado respecto a las sombras de la designación del nuevo procurador. Consejero, volviendo al tema de los concursos pendientes, yo me pregunto, ¿qué va a suceder en unas semanas más si es que en efecto el juicio político prospera en el Pleno y la decisión es censurar y destituir a todos los consejeros de Participación Ciudadana? Bueno, deberán asumir los suplentes, aunque, mire, como aquí hay una serie de ilegalidades, ha corrido la información de que el gobierno pretendería nombrar a través de la función de transparencia una suerte de interventor del Consejo de Participación. Es decir, una sola persona que dirija una institución mientras se da el tema de la consulta popular. Esto es totalmente descabellado, ilegal, inconstitucional, pero advierto que existe dentro de ciertos personajes del gobierno esta intención en función de que el Consejo paralice totalmente sus actividades versus la consulta popular que se viene. Incluso, usted debe conocer, Fabricio, el gobierno, antes de lo que pasó con María Belén Bernal y todos los temas de la policía, el gobierno quería llevarnos a una consulta popular en el mes de noviembre o máximo diciembre de este año. Esa era la intención del gobierno nacional para gastar más recursos, más de 50 millones de dólares en el proceso electoral y no llevar paralelamente con las elecciones de febrero. Ahora, todo eso obviamente ha dado el traste, se han planteado varios amicus curiae ante la Corte Constitucional. Vuelvo y repito, la concentración, el corazón de la consulta es controlar las instituciones del Estado, mientras los problemas del pueblo ecuatoriano siguen sin ser resueltos por parte del gobierno nacional. ¿Qué pasaría si la Asamblea Nacional lleva adelante el juicio político? Ustedes son censurados y destituidos. Y usted, por ejemplo, conjuntamente con Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira, Ibedes Tupiñán y Juan Javier Dávalos. Estamos hablando de 5 de los 7 actuales consejeros están buscando la reelección. Y vamos a imaginarnos que efectivamente se procede con la censura y destitución, porque esto es política y usted sabe que en la política puede haber decisiones. También podría pasar que no los censuren o que censuren a los unos y no a los otros. Es así, es el juego de la política, es así. Pero imaginemos ese escenario. Y vamos a suponer que usted logra la reelección, que en las urnas el pueblo ecuatoriano decide reelegir como consejero del Consejo de Participación Ciudadana a David Rosero. Pero David Rosero fue censurado y destituido. ¿Qué pasa ahí? Porque hay una prohibición legal. Si usted es censurado y destituido, queda inhabilitado por 2 años. Por 2 años para ser servidor público. ¿Qué pasaría ahí? Precisamente lo que usted señala, estimado Fabricio. En ese sentido, nosotros vamos a acudir a la Asamblea de ser convocados en los próximos días a aclarar toda esta situación y obviamente el Pleno de la Asamblea deberá definir la suerte de todos y cada uno de nosotros. Señalo que el gobierno, independientemente del resultado del juicio político, está obligado constitucionalmente a entregar los recursos para los procesos de designación de autoridades. No puede ser un asunto discrecional en función de quién dirija próximamente la institución. Correcto, consejero Rosero, gracias por el tiempo y por estos minutos. A usted. Gracias. Veamos qué pasa con el juicio político, ¿no? La próxima semana sí o sí el Pleno de la Asamblea Nacional tendrá que conocer el informe de la Comisión de Fiscalización y votarlo, no es un informe vinculante. El Pleno decidirá si hay o no juicio político. Gracias a David Rosero que ha estado con nosotros en esta mañana. 7:35, pausa en la primera hora. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.